Hoy en ABC Noticias, ganan suspensión definitiva estancias infantiles en Chihuahua, gobierno federal tendrá que devolverles apoyos retirados. Integrantes de Retén Ciudadano llevaron a cabo una cacería de camiones, detectan unidades sin placas y en mal estado. Sesiona Congreso del Estado en Ciudad Juárez. Chihuahua, primer lugar en suicidio juvenil. Esto y más en ABC Noticias con Sergio Valles. ¿Qué tal? Bienvenidos a la información. Estamos en ABC Noticias del canal 28, que se proyecta a través de la multiplataforma integrada por medios de televisión abierta, también sistemas de cable y además en el portal de internet y redes sociales. Vamos a comenzar con las noticias. Hay una información que es trascendente porque tiene que ver con un amparo que han ganado 176 estancias infantiles del estado de Chihuahua, y es que obtuvieron un fallo a favor para poder volver al esquema de operación anterior y recibir ya directamente el recurso para los niños con los que cuentan, precisamente a raíz de que el gobierno federal les cambió los reglamentos y redujo el presupuesto de las guarderías. Y esta información y este amparo es importante, no tanto del punto de vista de confrontar las decisiones o los proyectos del gobierno federal, ni por hacer quedar mal desde un punto de vista de las políticas sociales que está implementando el gobierno, sino porque le da continuidad a guarderías o estancias infantiles que se fueron interrumpidas porque de última hora se les cambió el formato de subsidios o de ingresos económicos. Y bueno, y esto produjo lógicamente un desajuste, una desorganización en lo que cotidianamente ya se hacían. Entonces, bueno, pues ya estas instancias infantiles volverán al esquema anterior. Aquí la información. Gracias a un amparo resuelto a favor, 176 estancias infantiles en el estado podrán operar con las reglas del año 2018 y recibir el recurso directamente para beneficiar a más de 5,000 niños, a raíz de que el gobierno federal disminuyera el presupuesto para este programa y cambiara sus reglas de operación. Esto lo informó el diputado federal Mario Mata, quien explicó que además se logró que las estancias reciban por niño 950 pesos. Esperamos a que los tribunales colegiados, primero y segundo de Chihuahua, en lo penal y administrativo, emitieran su resolución, la cual fue ayer sobre estas quejas, y fueron en sentido positivo para quienes demandaron. Las resoluciones fueron, en primer lugar, que no se afectara el pago con la reducción de presupuesto a quienes se ampararon. Esto es, que se les pagara 950 pesos por niño atendido en lugar de los 800 que se había dicho, y la reducción del presupuesto. También de que se conservara las reglas del 2018, no se aplicaran las reglas del 2019. Esto significa que los pagos se harán directamente a las estancias infantiles y no a través de los padres. Y por último, que no se abroga el programa, no se termina el programa, sino que seguirá hasta que los niños que al 31 de diciembre del 2018 estuvieran inscritos, pues vayan cumpliendo la edad máxima, que es de 4 años. Los programas sociales nunca pueden ser regresivos, siempre deben ser progresivos, y se debe terminar con esta ayuda tan importante. Dijo que este fallo beneficia a más niños, pues las guarderías funcionarán como lo hacían anteriormente. Quedan cerca de 30 estancias pendientes que también podrán acceder a un amparo. Para Canal 28 informó Catherine Gallegos. Con el objetivo de generar la cercanía social en el Congreso del Estado de Chihuahua, sesionó en Ciudad Juárez. Esta actividad la realizarán una vez al mes. El Congreso del Estado de Chihuahua sesionó en el municipio de Juárez para llevar a la ciudadanía el trabajo legislativo e informar sobre las acciones que se han realizado. Estuvieron presentes el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, y un representante del Poder Judicial para dar seguimiento a temas fronterizos y de feminicidios primordialmente. El gobernador del estado dijo que a lo largo de los años se ha podido llevar mayor presencia de los 3 poderes a la ciudad fronteriza. Vamos a reconocerle a Juárez finalmente su peso específico en el estado. Nosotros, en 1 año y medio de gobierno estatal, ampliamos aquí
con una reconducción presupuestal que también acordamos con el Congreso de 50 millones de pesos, la creación de 4 nuevas salas del Poder Judicial en esta entidad, en esta ciudad, 2 familiares y 2 penales. En los últimos 2 sexenios, particularmente en el del licenciado Reyes Baeza, porque él fue el que realmente creó las 5 salas en Ciudad Juárez, la quinta se la querían hacer ahí de agua, pero se rescató, hizo 5 salas en 12 años. Nosotros en 1 año y medio promovimos junto con el Poder Judicial 4 nuevas salas del Poder Judicial en esta ciudad. Y ahora el Congreso se va a reunir una vez por mes en Ciudad Juárez. Felicitó al Congreso de Chihuahua por generar consecuencias jurídicas y sociales en Juárez y llevar más oportunidades de conocer la legislación del estado de Chihuahua. Para Canal 28 informó Catherine Gallegos. Pues qué bien esta decisión que se ha tomado al interior del Congreso del estado de Chihuahua, porque acercarse a la ciudad más importante del punto de vista de la densidad de la población y la generación de economía estatal, pues es una buena alternativa para que la sociedad conozca de cerca y también cohabite con los diputados en el ambiente en donde se van a desarrollar cada mes las sesiones. Y también conocer la problemática local. Por ejemplo, la diputada Deyanira Osaeta Díaz, del Partido del Trabajo, presentó un punto de acuerdo en el que solicita a la Presidencia Municipal de Ciudad Juárez la creación de un modelo de atención que sistematice y atienda las solicitudes realizadas para la resolución de problemas sociales en Ciudad Juárez, por lo que hasta retó al presidente de allá, Armando Cavada, para que recorra las colonias inseguras sin cámaras ni guardias. En la sesión del Congreso del Estado en Ciudad Juárez, la diputada Deyanira Osaeta exhortó al municipio fronterizo a crear métodos de atención ciudadana en temas primordiales como la seguridad. Retó al presidente Armando Cavada a visitar las colonias inseguras sin medios de comunicación o seguridad personal para que enfrente el diario vivir de los habitantes que sufren desde la falta de seguridad hasta la precariedad en servicios básicos como alumbrado público. En este sentido, es que proponemos al honorable ayuntamiento que exista una metodología concreta de respuesta y seguimiento a los casos que se plantean ante esta administración con la finalidad de darle certeza a la población, celeridad a los procesos y transparencia a los medios y los recursos, sin dar cabida a los malos entendidos donde se asume que no se puede o no se quiere atender sus demandas y sus necesidades, tales como las planteadas en la presente exposición de motivos, brindando así la certeza de un trato digno a la ciudadanía juarense que no solo lo amerita, sino que lo exige a sus autoridades, cambiando un modelo de escuchar pero no hacer, a uno de acciones concretas por beneficio a Ciudad Juárez y de todos sus habitantes. Lamentó que el Ayuntamiento de Juárez mantenga afinidad a personas y organismos y deje de lado a la ciudadanía contribuyente que sufre la falta de servicios básicos. Señaló que continuamente ha llevado las quejas de su distrito al Ayuntamiento y estas han sido todas ignoradas. Para Canal 28 informó Catherine Gallegos. El consejero de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Joaquín Sotelo Mesta, dio a conocer que interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que se realice una investigación sobre la elección de 56 jueces y 7 magistrados en el Poder Judicial del Estado el año pasado. Dice que existe una manipulación en los resultados de los exámenes. El consejero de la Judicatura, Joaquín Sotelo Mesta, interpuso una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, a quien resultara responsable por las supuestas violaciones en el proceso de elección de 56 jueces y 7 magistrados. En rueda de prensa expuso un documento que avala 31 faltas dentro del proceso de elección que se efectuó en meses pasados. Para hacerlo valer ante las autoridades correspondientes, ante la negativa de todos los miembros del Consejo de no abrir ese examen que se podía hacer de manera sencilla, puesto que es un acto administrativo
que nosotros, en nuestro carácter de funcionarios de órgano público, pues elaboramos. No hay, siento yo, salvo me digan mis colegas abogados, salvo su mejor opinión, no hay impedimento alguno y tenemos la facultad para hacerlo. De hecho, el punto número 3, cito preceptos constitucionales que no nos dan no únicamente nos dan la facultad, nos obligan a verificar toda esta información. Entonces, bueno, es por ello que hago la denuncia, pido a la Fiscalía Especializada de Anticorrupción que haga las indagatorias y estamos en ese proceso. Mire, no me quiero adelantar a los hechos, simplemente señalo situaciones, concretamente hechos, ante las autoridades competentes para que ellos analicen y si consideran que hay elementos constitutivos de delito, pues que prosigan con. En la denuncia no señalo nombres, la interpongo contra quien resulte responsable. En los procesos participaron de oposición 76 aspirantes a jueces y juezas en materia familiar, 122 en materia civil, 299 en materia penal y 10 a juzgados mixtos, mientras que en el de magistrados y magistradas fueron 24 en lo familiar, 18 en materia civil y 53 en lo penal. Informó para Canal 28, Juan Osaeta. El también magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal Superior de Justicia, Luis Villegas, dijo que la denuncia del magistrado Joaquín Sotelo está hecha a destiempo, pues la debió presentar al inicio de la elección. Que llega tarde y llega mal. Como es público y notorio, hace casi un año, ya va a ser un año, yo hice una serie de señalamientos muy fuertes. Ese era el momento de haberse sumado para examinar antes de que ocurriera cualquier otra cosa, de que permitir que continuara el procedimiento. Ese era el momento. Hacerlo un año después es absurdo. Yo la verdad de las cosas es que por lo poco que he visto en el desempeño, y hay que decirlo que lo conozco desde antes de que yo fuera magistrado, por lo que he visto su desempeño, pues es muy lamentable. No sé qué sean los intereses que está protegiendo o tutelando. La verdad es que no tengo ni idea de cuáles sean los intereses que pretende tutelar. Yo lo que le puedo decir es que esto era un asunto que se tendría que haber debatido hace más de un año. 2, es un asunto en el que tendría que haberse comprometido con mayor firmeza hace más de un año. 3, tendría que no haber firmado y tendría que no haberse formado parte de esto que él cuestiona ahora, porque en aquel entonces fue un activo defensor de dicho procedimiento. Entonces, en realidad me parece muy sospechosa su actuación. Ni está hablando de legitimidad, ni está hablando de derecho, ni está hablando de nada. Es una inquietud, creo, exclusivamente de índole personal y, le reitero, muy posiblemente de origen bastardo. ¿Cuál será el motivo? Lo desconozco, pero me queda claro que no es nada lícito ni limpio lo que está promoviendo. Bueno, pues ya nos hemos informado de la denuncia que puso el consejero de la Judicatura, Joaquín Sotelo Mesta, también la opinión del magistrado Luis Villegas, pero para conocer desde el punto de vista institucional y formal pues lo que ha sucedido con esto que denuncia el consejero Joaquín Sotelo Mesta, vamos a platicar a continuación vía telefónica con el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el licenciado Pablo Héctor González, a quien le agradecemos que reciba esta llamada de los estudios del Canal 28. Buenas noches, magistrado presidente. Sergio, muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarlo a usted y a su auditorio. Muy amable, pues muy preocupados por esto que ha denunciado el propio consejero de la Judicatura, un integrante del Tribunal Superior de Justicia, cuya función tiene que ver también con el nombramiento de estos jueces, a los señalamientos de irregularidades en la selección de los 56 jueces y 7 magistrados. Usted ha de conocer ya la situación, la denuncia. Desde el punto de vista institucional y oficial, ¿usted qué nos puede decir? Pues mire, llama la atención que se haga esta denuncia porque esta administración que me ha tocado encabezar tiene un compromiso irrenunciable con la lucha contra la corrupción, y así ha sido y así seguirá siendo.
lo cual no significa que no pidamos que exista cuando menos algún dato que sustente alguna imputación para poder proceder en contra de alguna persona o de algún proceso. En el caso concreto, yo lo que advierto es que esta denuncia que el consejero plantea ante la Fiscalía, pues no tiene, al menos por la parte que conozco, que es la parte que se ha hecho pública, porque yo no conozco el contenido de la denuncia, ningún dato que la sustente. Quiero decirle que el proceso, tanto de elección de jueces como de magistrados, es un proceso en el que hubo algunas impugnaciones, todas se resolvieron oportunamente, pero ninguna de ellas cuestionó la aplicación y la evaluación del examen inicial, que es en el que al parecer la denuncia que hoy se hizo pública basa sus sospechas. Como quisiera dejar en claro, uno no puede como autoridad, y cualquiera que sea abogado lo sabe, proceder en base a conjeturas. Aquí no aparece, como le digo, ninguna información sobre algún perjudicado ni algún sentido concreto en el que se haya podido manipular el resultado de ese examen. Todas las etapas de ambos exámenes fueron validadas y fueron observadas, incluso fueron públicamente transparentadas, y no ha habido hasta ahora ningún cuestionamiento respecto de esa primera etapa. De manera tal que, salvo que hubiere alguna información de la que no se tiene noticia, me parece que en el caso la denuncia pues no tiene ningún sustento. Magistrado presidente, en este proceso tengo entendido que participaron más de 500 interesados en alguno de los puestos dentro del Poder Judicial. De estos 520, ¿hubo alguna inconformidad muy específica en cuanto a la evaluación que ellos hayan sentido que no fue transparente? Hubo cuestionamientos respecto del examen psicométrico que se atendieron en su oportunidad y que en varios de esos casos se acogió el planteamiento de los impugnantes. También hubo alguna manifestación en relación con la etapa final, la de las entrevistas, pero de las pocas impugnaciones que hubo, ninguna se refirió, quiero dejar en claro esto, a la etapa inicial, al examen inicial de conocimientos, que es en el que, por la información que ha sido ventilada públicamente, se sustenta o pretende sustentarse esta denuncia. Quiero insistir en ello, yo no conozco el contenido de esa denuncia, salvo por lo que hoy se hizo público. Ahora, de las resoluciones que ustedes hayan obtenido antes, durante y después del procedimiento, ¿se registró algún amparo por parte de los participantes, de los aspirantes? Mire, en el caso del concurso de magistrados hubo 2 amparos, los 2 al día de hoy están sobreseídos, es decir, ya no hay materia para el amparo y quedan firmes todo lo que tiene que ver con ese concurso. Y en el caso de los jueces hubo un poquito más de 10 amparos que están todavía en proceso. Pero hasta donde yo tengo información, ninguno de esos cuestiona, insisto en ello, la parte en la que se funda la sospecha que hoy se hizo pública. Y que, como le digo, no aparece, al menos en la información que se ha ventilado, sustentada en ningún dato que actualice un supuesto como para abrir un proceso. Yo quisiera compartir con usted esta reflexión. Es un proceso cerrado en el que se validaron las etapas, no solo por el comité, en el caso de los jueces, sino por el propio consejo, en el caso de los magistrados, y también por el propio consejo en las decisiones que después de lo que hizo el comité se validaron ahí también. En todas ellas participó quien ahora hace esta denuncia. Él fue el más interesado en revisar cómo se integraron las calificaciones y cómo acceder a los registros. Hizo una verificación física y material y al final validó con su firma todos los acuerdos que se tomaron en el Consejo, con excepción de uno último que tiene que ver con los jueces, en el que ya habiendo sido nombrados, incluso con el voto favorable de él, se determinó exclusivamente la adscripción, pero el proceso ya había solventado la etapa del nombramiento. Por eso llama la atención que ahora, en estas circunstancias, por llamarlas de algún modo extemporáneas, se ventilen estas sospechas en las que, insisto, yo no advierto ningún dato que sustente la sospecha que ha sido pública esta mañana.
Magistrado presidente, hubo actas notariales de este proceso y estas actas fueron avaladas por el consejero Joaquín Sotelo Mesta, ¿o ahí manifestó inconformidad y se negó a firmarlas? No, bueno, las actas notariales no fueron firmadas por los consejeros, se corresponden con la primera etapa, pero él estuvo presente en la apertura y en la carga de los exámenes y también constató la presencia del notario que dio fe y que luego a quien luego se le encomendó la elaboración de ese acta. Y en el proceso uno pudiera pensar que al ser interno y al ser únicamente integrante del Tribunal Superior de Justicia se pudieran dar en una suposición algunas irregularidades, pero la pregunta es, ¿hubo observadores externos al tribunal avalando este procedimiento de selección? Claro que sí. Se convocó a colegios de abogados quienes presenciaron las distintas etapas que fueron públicas, se transmitieron en línea las etapas finales, presenció también como observador el gente del FICOSEC, el Fideicomiso de Seguridad y Justicia, porque ellos financiaron el costo del examen inicial, de manera tal que no hubo nada oculto, todo fue transparente y público, en un ejercicio que en ese sentido, debo decir, no tiene precedentes. Le pregunto, por el tiempo que ha pasado desde que se dio la selección hasta que pone la denuncia penal correspondiente, Joaquín Sotelo Mesta, el consejero jurídico, ¿ha sucedido algo del punto de vista administrativo con él? Es decir, ¿hay algún diferendo, alguna investigación, algo que lo haya motivado, alguna reacción en ese sentido? Pues mire, ha habido por supuesto diferencias en el seno del Consejo, pero ninguna que en mi opinión justifique pues que se hagan públicas sospechas que, insisto en ello, yo no encuentro que tengan sustento fáctico. Señor magistrado presidente, pues yo le agradezco que nos aclare y nos precise usted esta situación, porque bueno, pues nos preocupa todo. Imagínese que se mencionen que hay irregularidades en la evaluación de quienes van a juzgar las controversias de los particulares, pues es algo muy, muy delicado. ¿Desea usted agregar algo más? Sí, mire, cuando uno pondera una denuncia, y se lo digo porque pues me he dedicado toda la vida al derecho penal, uno lo que hace es contestar las siguientes preguntas: ¿qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Yo lo invito a que examine la información que se ventiló esta mañana y si encuentra respuesta a estas preguntas, pues entonces habría seriedad en lo que se denuncia. Si no hay respuesta a estas preguntas, pues entonces parece que no hay algún sustento real que haga plausible lo que se hizo público esta mañana. Le agradezco mucho su atención y estamos al pendiente. Muchísimas gracias a usted. Muy amable, gracias. Vale. Bueno, pues hemos platicado con el magistrado presidente, pues imagínense, un proceso que se lució mucho del punto de vista de quienes lo organizaron y que dio la confiabilidad, la honorabilidad de todos los que participaron, que no nada más fue, nos dicen, personal del tribunal, sino también observadores, académicos, profesionales, etcétera. Y después de todo este tiempo viene un consejero a decirnos que está mal, que tendría todo el derecho si tiene los fundamentos, pero si no los tiene, pues es algo que se tiene que meditar y preocupar por qué este comportamiento y esta actitud. Vamos a una pausa, regresamos en un momento con más información.